a Dios una noche más, donde juntos escudriñaremos la palabra. Quiero que me acompañe a Lucas, por favor. Libro de Lucas. Vamos a trabajar el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 9 y verso 1. Vamos a hablar sobre autoridad desde el punto de vista del Espíritu del Hijo. Yo quiero que usted grabe esta palabra en su corazón, el Espíritu del Hijo, porque es clave para desarrollar la autoridad. Dice Lucas capítulo 9, verso 1, estamos en la Reina Valera 60. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué dice el versículo? Dos cosas clave. Número 1, reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad. Ahora, note esto. El poder y la autoridad que los discípulos reciben como una impartición por parte de Jesús, dice que es sobre todos los demonios. Esto es importante porque el Hijo de Dios, el cristiano hoy, debe entender, debe comprender que cuando el Señor da en una totalidad para una totalidad. Es decir, cuando el Señor te da el Espíritu Santo, cuando el Señor te reviste de poder, cuando el Señor te da autoridad, no es solamente para unas cuantas cosas o unas poquitas cosas, sino para todo lo que sea necesario. Así es la dádiva del Señor. El cristiano hoy ha perdido el norte en el tema de la autoridad, creyendo que solamente para ciertas cosas funciona o solamente en ciertas personas funciona. Y no nos damos cuenta de que Dios es un Dios pleno. Dice la palabra, le dio poder y le dio autoridad sobre todos los demonios. No está diciendo sobre un rango sí, sobre un rango no, sobre este sí, sobre este no. Nosotros mismos, y permítame hacer esta aseveración, el sistema, la religión, nos ha llevado a pensar que solamente algunas cosas podemos hacer de parte de Dios, pero otras no. Cuando Dios, en la persona de Cristo, entrega autoridad y poder, lo hace para que ellos puedan sujetar, atar todos los demonios. Y hoy no es un tema de liberación, como la práctica de esto, sino más bien dirigidos a la autoridad. Necesitamos aprender que pequeñas frases del escrito bíblico son las que nos van a mostrar las grandes cosas de lo que realmente nosotros debemos ser y hacia dónde nos va a conducir esta palabra. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, tomen el poder, les entrego la autoridad sobre todos los demonios, Jesús está entendiendo que donde quiera que los discípulos vayan, sin importar el espíritu que esté ahí operando, ellos van a tener autoridad sobre ese espíritu. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es sobre todo espíritu. La autoridad de Dios no es sobre 2 o 3 específicos, es sobre todo espíritu. Y los hijos de Dios debemos entender que Dios nos dio autoridad sobre todo espíritu. No sé si me está siguiendo. Y cuando dice sobre todo espíritu, significa que no hay nada en esta tierra, ni en el cielo, ni bajo esta tierra, que nos pueda hacer frente cuando hemos sido depositarios de la autoridad de Dios. O sea, si el Señor nos dio autoridad, ¿qué tiene que hacer el enemigo interponiéndose contra nosotros? Si el Señor nos dio autoridad, ¿qué tenemos que estarle queriendo quitar al diablo cosas que supuestamente Él nos quitó? Si el Señor me dio autoridad, no sé si está enlazado en el tema. Si el Señor me dio autoridad, ¿por qué tengo yo que andarle rogando al diablo que me devuelva? ¿Me explico? Y aquí hay algo que debemos tener muy claro. O tengo autoridad o no tengo autoridad. Porque si no tengo autoridad, entonces tengo un problema. Porque entonces el enemigo puede venir y golpear y molestar y estar ahí haciendo, etcétera. Pero si yo tengo autoridad, entonces soy yo quien debe prevalecer, no el adversario, no el enemigo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? O como dicen en el hebreo, Hasatán, en Edén.
le quitó la autoridad a Adán, le quitó la autoridad al ser humano, al hombre. Al robarle la autoridad, al quitarle, secuestrar esa autoridad, entonces el hombre pasa a un segundo plano donde ya por sí mismo él no puede bregar contra el enemigo. Pero cuando Cristo aparece en escena, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo pone su espíritu en nosotros, entonces el panorama cambia. Ahora nosotros sí tenemos autoridad. Y es necesario que usted reciba esto, lo abrace y camine en esto. Un hijo de Dios camina con la frente en alto porque los espíritus se sujetan a la voz de un hijo de Dios. No hay principado, no hay potestad, no hay huestes de maldad en las regiones celestes. No hay nada que se pueda interponer entre tú y tu bendición. Si Dios determinó bendecirte, ¿por qué seguimos ahí carretoneando el tema de Señor, tú me bendecirás? Señor, es que si tú me bendijeras. Señor, es porque no hemos comprendido que ya hemos sido nosotros bañados, depositados y ha sido instaurada en nosotros una autoridad. El problema es cuando yo no me la creo. Si yo no creo que tengo autoridad, el enemigo sigue ganando la partida. Si yo no creo que he sido revestido de autoridad, entonces el enemigo sigue ganando la partida. ¿Por qué? Porque a él le sirve que yo no sepa quién soy. El enemigo necesita que yo no sepa quién soy, porque en el momento en que yo sé quién soy, puedo asumir derechos. Cuando yo sé cuáles son mis derechos, aún una autoridad tiene que respetar esos derechos. Porque cuando una autoridad irrespeta un derecho, entonces entra en un problema legal. ¿Qué significa esto? Cuando usted recibe la autoridad de Dios y se mueve, habla, se acciona en la autoridad de Dios, el enemigo tiene que retroceder. Dice la palabra que lo que tenemos que hacer es resistir al diablo y él huirá de nosotros. Resistir, lo hemos enseñado en otras ocasiones, tiene que ver no con soportar y aguantar lo que el diablo quiere hacerle, sino más bien con enfrentar y empujar, o sea, mostrar autoridad para que él se vaya. Si él no ve autoridad, él permanece. Si el enemigo viene, toca la puerta de su casa y ve que no hay autoridad en casa, él comienza a hacer de las suyas. Si él viene y toca la puerta de su mente y ve que ahí nadie manda o puede mandar cualquiera, entonces él comienza a girar órdenes en ese lugar. ¿Está conmigo? Por eso hay muchos cristianos que están revueltos dentro de sí mismos porque no han entendido que la autoridad les fue delegada a ellos y no a lo que está en ellos. La autoridad es para los hijos. Y yo quiero recalcar y sellar esto en esta hora. La autoridad es para los hijos. A los hijos les fue entregado autoridad. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre, llegó prácticamente desnudo, es decir, no valía nada. No tenía nada de valor en sí mismo. Harapos, ni siquiera tenía calzado en sus pies. Perdió todo lo que llevaba. En el mundo antiguo, una de las características que hacían notar a una persona en autoridad es que portaba un anillo en su mano. Y cuando el hijo pródigo regresa a casa, el anillo con el que salió de casa ya no lo tenía. Prueba de eso es que este hombre, el padre de la casa, le dice a sus siervos, pónganle anillo en el dedo. Es decir, restáurenle la autoridad que tenía cuando salió de casa. El enemigo te va a ver las manos para ver si portas el anillo. El enemigo te va a empezar a revisar para ver si tú tienes o no la autoridad delegada de parte de Dios. Dice la palabra, y a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y por esa designación les fue entregado también la capacidad de gobernar, de legislar sobre todo principado y potestad. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes en mi nombre. ¿Qué es eso? Un poder que le entrega. Es un documento legal que él le provee a su iglesia, donde les dice, si yo hice cosas maravillosas, ustedes harán más.
Si el enemigo se sujetó a mi palabra, ante ustedes también se sujetará. ¿Por qué? Porque ustedes actúan en mi nombre. Ustedes van por mi representación. Ustedes son mi boca, son mis ojos, son mis manos, son los que ejecutan los diseños y los decretos que yo traigo aquí en la tierra. Pero ¿cómo le cuesta al cristiano entender esto? Por eso el cristiano constantemente llena las listas de peticiones en las iglesias, porque todo el mundo tiene problemas. Y yo quiero ser claro en esto. Todos tenemos momentos difíciles, necesitamos consejo, necesitamos a alguien que nos ponga la mano encima, porque juntos, unánimes y juntos, entre todos sí podemos. Juntos todo es posible. Todo lo podemos lograr. Para eso estamos uno al otro, para soportarnos. Porque si anduvieran dos en el camino, dice la palabra, y uno cae, el otro le sostiene. Eso es normal, es correcto. El problema es cuando yo siempre paso en el suelo. Yo siempre me caigo. Me paso cayendo, me paso cayendo, me paso cayendo. Ok, ¿por qué se pasa cayendo? ¿Cuál es el problema? El problema no es el obstáculo. El problema es quién no está pudiendo pasar por el obstáculo. Y aquí es donde viene la aplicación de la autoridad. El Señor no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder. Si la iglesia no asume la posición de poder, entonces ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Ay, es que el diablo me tiene atormentado. Deje de estarle dando pelota al diablo. Un refrán popular que yo uso mucho es: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido en ella. El enemigo yo no puedo impedir que venga a molestar. Eso es lo que hace. Para eso le pagan. Él se entretiene con eso, tratando de hacer que los hijos de Dios caigan. Pero en mí ha sido depositado el poder. En mí ha sido depositada. Yo quiero que usted comprenda esto. Eres un depositario de la autoridad de Dios. Eres un depositario del poder de Dios. Donde quiera que tú vayas hay una autoridad en ese lugar. Donde quiera que tú estés hay una autoridad delegada en ese lugar. Y el enemigo tiene que entenderlo así. Y cuando hay una autoridad en un lugar, se acabó la discusión. Porque o tienes autoridad o necesitas discutir para que te crean que tienes autoridad. ¿Me estás siguiendo? O tienes autoridad o no tienes autoridad. No hay términos medios. No es que, sí, no, yo tengo autoridad. Bueno, de vez en cuando, a veces, cuando se me da, así no funciona. Dice la palabra, y le dio a sus discípulos autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esa es la segunda parte. ¿Cuáles enfermedades? Yo no veo a Jesús hablando a sus discípulos y diciéndoles, vean, si encuentran gripe, oren por eso. Y no van a tener problema. Si la fiebre está muy alta, depende. Si va como por 38.5, mejor me llama, me escribe un toquecito y yo voy. Eso no dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque donde los discípulos iban, Jesús no iba a estar. Por lo tanto, sin importar la manifestación de la enfermedad que hubiera, debían ser sanos, porque es una manifestación del reino de los cielos. Cuando la iglesia inicia sus primeros pasos como lo que es el cuerpo de Cristo, dice que los discípulos sanaban sin importar lo que fuera. Y los demonios no se podían resistir. Oiga esto, no se podían resistir. Esto es importante y esto me golpea a mí y me confronta de alguna forma. ¿Cuántas sesiones de liberación necesita una persona en una iglesia promedio? Todos venimos de distintos sistemas religiosos. Y en la mayoría de los casos hay ministerios de liberación, hay oficina de liberación, o por lo menos alguien ora por liberación. ¿Cuántas sesiones se necesita para echar fuera un demonio?
Entonces los que estudian esto van a decir, depende mi hermano, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué tan pegado esté? Y se dan casos donde las personas están en un proceso de administración, de liberación, hasta por 6 meses o más. Y pasa un año y la persona sigue siendo atormentada. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que está haciendo es jugando al escondite. Y entonces usted ve las grandes manifestaciones donde viene alguien y por el mover de Dios, la presencia de Dios, alguien se manifiesta y pega un grito. ¡Ah! Entonces los que tienen el llamado para liberación se van encima de la persona y parece que, hermano, parece que le quieren sacar el esqueleto de adentro para afuera. Le empiezan a dar y a decir en el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera. Decía alguien, salchicha y salchichón también. Y se hacen esos cúmulos de personas y se vuelve un show mediático. Y el enemigo pega gritos. ¡Ah! Y la gente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y no pasa nada, no sale. ¿Por qué no sale si usamos el nombre de Jesús? Porque la iglesia está acostumbrada a vivir sin poder. Y a justificar su ausencia de poder con citas eternas para liberación. Qué fuerte es esto, pero qué real. ¿Cómo tenemos que trabajar con esto? Jesús no tenía tiempo para citar personas. Mire, venga mañana para ver cómo sigue. ¿Cómo para ver cómo sigue? Yo ya oré por usted y usted está bien. ¿Me explico? El muchacho hidrópico dice la palabra, que los discípulos no pudieron con él. Y el padre habla con Jesús y le dice, es que el espíritu lo tira al agua y lo tira al fuego y ya no sé qué hacer. ¿Y los discípulos dónde están? No, pues ellos no pudieron. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ellos no pudieron hacer nada. Tráigame ese muchacho. Sale ya, eso es todo. Y los discípulos, Señor, ¿y qué es? ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque este género sale solo con ayuno y oración. Y ayuno y oración es lo que hoy se enseña que no se debe hacer porque ya eso pasó de moda. ¿De qué nos sirve a nosotros estudiar montones de libros de liberación si no tenemos la delegación de autoridad de parte del Hijo? Por eso a veces no hay que estudiar tanto, hay que someterse más. Porque la autoridad es autoridad, mi hermano. No hay espíritu que se resista a un hijo de Dios con autoridad. Donde lo ve venir se manifiesta, porque sabe que va para afuera. Sin siquiera conocerlo, con solo que pasen a la par, mi hermano. Yo he sido testigo de liberaciones de ese tipo. Donde estamos simplemente adorando o lo que sea y pasa alguien y cayó al piso. Y se vuelve nada más la persona y le dice, sal y lo sueltas ahora. Y pega un grito y se levanta la persona como si nada, ya, libre. Pero ¿cuánto sometimiento ha tenido que tener o debió tener esa persona previo? Porque el sometimiento, déjeme decirle algo, no es mandarle a someterse a la persona que porta el espíritu. El que se tiene que someter es el que va a echar fuera el espíritu. Jesús nunca mandó ayunar a un endemoniado. Mire, pégese un ayuno de 3 días, en 3 días vuelve a ver cómo sigue. ¿Dónde está eso en la palabra? Me explico. Y yo sé que esto golpea muchas bases teológicas que nos han enseñado durante años. Pero ¿dónde dice la palabra del Señor que hay que mandar a ayunar a la gente una semana para ver qué pasa? O tienes autoridad o no la tienes. Y el Espíritu lo sabe. Nadie tiene que ponerse a conversar con el diablo. ¿Y usted cómo se llama? Declárame tu nombre, declárame tu nombre. ¿A usted qué le importa? ¿Cómo se llama? Dios no lo llamó a usted a hacer lo que hizo Eva. Por estar hablando con el diablo, lo sacaron del Edén. Deje de estar conversando con Eva. Mejor converse con el Padre, intime con el Padre y que el enemigo se dé cuenta de que usted huele al Padre. Jesús les da autoridad, les da poder. Quiero definir autoridad. Vea lo que dice autoridad, es importante. Es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Es decir, el que tiene autoridad tiene
el derecho de mandar y gobernar a lo que esté subordinado. ¿Qué hizo Jesús? Les dio autoridad para que todo espíritu estuviera subordinado ante los pies de los discípulos. Y cuando Jesús parte al cielo, les dice: les doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Vayan y enséñenles lo que les dije, lo que yo les enseñé, transmítanlo a otros. Es decir, el mismo poder y la misma autoridad que de mí recibieron, impártanla en los demás. No les dijo: métanse en una escuela, métanse en una casa, métanse en un local y a ver qué pasa. No. Dice: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el poder? Para tener autoridad. Y cuando tengo autoridad, todo espíritu se subordina. ¿Sabe qué significa subordinarse? Estar por debajo de. Yo mando, los demás están debajo. Porque en el reino de los cielos la democracia es un demonio. Así de simple. En el reino de los cielos la democracia es un demonio. La democracia no nace en el reino de los cielos. Eso nace en Grecia. En el reino de los cielos hay una autoridad única, se llama Dios. Y Él no comparte su autoridad con nadie que Él no quiera compartirla. Ningún demonio se sienta a la par del Padre a codearse con Él y a decirle: ¿qué? Colochos. Porque hay muchos cristianos que hoy hasta eso. Y respetan la autoridad. Yo le he pedido al de arriba que me ayude. ¿Cuál de arriba? Porque déjeme decirle algo. Le voy a revelar algo en esta hora. ¿Sabe quién es el que está arriba? Los principados y las huestes de maldad. Ellos son los que ocupan la cúpula. Ellos son los que están arriba. ¿Me doy a entender? Yo le pido al de arriba que me ayude. ¿A quién le está pidiendo? Porque no puede decir su nombre. No es tu padre. No es Jesús. ¿Qué es? Que te quema la lengua decir Jesús. ¿Me está siguiendo? A mi hermanillo celestial. ¿Cómo mi hermanillo celestial? O sea, la falta de respeto hacia la autoridad de Dios, hacia la persona de Dios, es una de las artimañas que el enemigo plantea para que nosotros precisamente no seamos revestidos de autoridad. Creemos que estamos a la par de Dios, sentados a la diestra del Padre. Y eso no es cierto. El que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. Es Él el que está en ese lugar. No soy yo y nunca seré yo. Siempre será Él. Cuando yo me refiero a la autoridad, yo debo hablar de la autoridad como la autoridad es. Jesucristo, Jesús, Yeshua. Él es la autoridad. Ante Él se doblan toda rodilla y toda lengua confiesa su nombre. Por eso Él dijo: en mi nombre harán las cosas, no en el de arriba, ni en el colochos. ¿Me sigues? Entonces, es la facultad o el derecho de mandar. Mandar. Mire, en este país es terrible hablar de autoridad, porque la gente cree que se mandan todos a todos. Y cuando alguien dice: es que esta persona es autoridad, ya estamos listos. Ya nos revelamos, ya por dentro se nos hace una melcocha, un enredo, porque no soportamos saber que hay alguien que nos manda y alguien que nos gobierna. Porque yo me mando solo. Porque yo estoy acostumbrado a... Usted a mí no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Y no es cierto. Eso se llama rebelión. Y arrogancia también. Entonces, quiero dejar esto claro. Es el derecho de mandar o gobernar personas que están subordinadas. Escuche. Es el atributo que otorga a una persona el derecho para dar órdenes. Por eso usted ve que papá y mamá dicen: recoja eso, y eso se recoge.
Pero cuando viene uno de los hermanos y le dice al otro, recoja eso, usted no es mi mamá, usted no es mi papá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un hermano no reconoce la autoridad de un hermano, aunque sea mayor. No importa cuántos años tenga de ser mayor, no es la figura de autoridad. ¿Está conmigo? Si para mí no representa autoridad, de mí no obtiene obediencia. Aplica para nosotros, pero aplica en el mundo espiritual también. Si para mí como ser humano una persona no representa autoridad, yo no tengo por qué darle entonces ese puesto o esa posición de autoridad. Yo digo, usted no es autoridad para mí, así es que usted no tiene por qué decirme a mí algo. Un ejemplo claro, si usted va por la calle y X persona, la que sea, lo detiene y le dice, muéstreme su cédula, usted le va a decir muy probablemente, ¿y por qué usted me pide la cédula? En el caso de que agarró mucho con que usted conversara con esa persona, usted no le va a entregar la cédula de identidad solo porque alguien cualquiera se lo pidió en la calle. Pero si a usted lo detiene un policía y le dice, permítame su cédula o deme su cédula o lo que sea, usted no se pone a discutir con la autoridad. Se toma su cédula y le muestra su identificación, ¿cierto? Si no lo hace, me avisa para darle una cita para que oremos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La representación de autoridad para mí. Una autoridad legalmente establecida por el Estado, para mí es una representación de autoridad. Y yo la reconozco y debo someterme a eso. Pero si no tiene esa representación, yo no me sujeto, yo no obedezco. En el mundo espiritual es lo mismo. A veces llegamos y le decimos al Espíritu, te vas en el nombre de Jesús, y el Espíritu dice, ¿y dónde tiene usted el uniforme para saber que usted es la autoridad para poderme echar a mí afuera? Cuidado si más bien no lo he hecho yo fuera usted. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Así funcionan las líneas de autoridad. Recuerde que lo natural es una manifestación de lo espiritual. Lo espiritual fue primero. Y el diseño espiritual viene a lo natural. Escuche esto entonces. La autoridad es el atributo que le otorga a una persona el derecho para dar órdenes. Ningún espíritu se va a sujetar a tu palabra si tú no eres revestido de autoridad. Puedes ser salvo, pero no necesariamente tener autoridad. Y hay gente que se conforma con ser salvos. Y lo demás, ahí va, al suave, no importa. El Señor se encarga, porque la mentalidad que tienen es la mentalidad de oveja. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Y no han entendido que a las ovejas no se les da autoridad, a las ovejas se les da órdenes. Usted no ve al pastor de las ovejas preguntándole a las ovejas, ovejitas, ¿a dónde quieren ir hoy? Pero díganme, es que ustedes no me dicen nada. El pastor dice por aquí, y si había comida, había, y si no, qué lástima, no hubo comida ese día. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la figura de autoridad es la que comanda, es la que dirige, es la que muestra el camino. Le es entregada a la persona la habilidad de dar órdenes, el derecho de dar órdenes. Es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. Hay personas que dicen, haga esto. Mire, y pasan 3 días y no pasa eso. ¿Por qué? Porque no está representando autoridad. Mire, y le voy a abrir los ojos así de golpe con esto. Es precisamente lo que pasa en las familias hoy en día en muchas partes del mundo, donde la autoridad dio un giro. Antes, papá y mamá hablaban y se ejecutaba lo que ellos decían. Ahora tienen que entrar en una negociación con los hijos. Ahora resulta que hasta hay que pedirle a los hijos si por favor quieren obedecer. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que si quieren obedecer? ¿Cómo que si quieren obedecer?
Voy a ponerle un ejemplo. Yo soy mucho de ejemplos porque me gusta que queden claras las cosas. ¿Qué hace una niña, por ejemplo, de 12, 13, 14 años con un hombre de más de 26 años, saliendo, siendo novios? ¿Dónde está la autoridad de la casa? ¿Dónde está mamá y dónde está papá? Que una niña de 12 años, 13 o 14, le dice a papá, quiero tener un novio. ¿Qué edad tiene? 26. Ay, sí, mi amor, no importa. Después andamos llorando, después nos andamos quejando, pero es que los pantalones los tiene alguien que no debe tenerlos en casa. La autoridad la tiene alguien o algo que no debe tenerla en casa. Ay, es que si le digo algo a esa chiquilla, a ese chiquillo, si les digo algo, después me echan el patronato. Sistemáticamente nos han ido debilitando la autoridad, la línea de autoridad. Y ahora resulta que una autoridad no puede hablar porque yo tengo derechos. Déjenme decirle algo, cuando los derechos son más que los deberes, tenemos un problema, caemos en una anarquía. O sea, yo me mando solo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y ningún estado funciona de esa forma, mucho menos el reino de los cielos. En el reino de los cielos o te sujetas a lo que Dios dice o estás fuera. Punto. Y no hay votaciones en el reino de los cielos. No hay plebiscitos. No existe eso. En el reino de los cielos, dice la palabra, pídanle a Dios que a su nombre esté escrito en el nombre de la vida. ¿Por qué? Porque si no está escrito no entra. Pero yo oraba mucho, pero si no está escrito no entra. Pero viera como yo ayunaba, si no está escrito no entra. Señor, pero viera todo lo que yo hice en su nombre. Si no está escrito no entra. ¿Qué parte no entendés? Porque nosotros somos muy dados a negociar lo malo que hacemos. Negociamos y renegociamos tratando de convencer a la otra persona. Mire, no existe alguien que pueda convencer a Dios. No existe. Tiene que tener un nivel de santidad, mi hermano, que ni San Francisco de Asís. Tiene que tener un nivel de santidad delante de Dios para que Dios diga hecho atrás. Vea que ni Abraham, cuando Dios le dice voy a destruir a Sodoma y Gomorra, empieza en la negociación y Dios le da pelota. Dios le dice, está bien, mira, si fueran 50, no, 40, tampoco, 30, no, tampoco, bueno, 10. Está bien, no la destruyo, pero se pone a hacer números Abraham y dice, no, hombre, hay menos de 10, mejor ya no le digo más. Ya la ciudad tiene un decreto, un edicto. Él no me está viniendo a preguntar si la puede destruir. Él me vino a decir lo que venía a hacer. ¿Alguien está aquí? Es que Dios nos visita a nosotros para decirnos lo que va a hacer, no para que nosotros nos atravesemos en lo que Él va a hacer. Sobre ti fue puesta autoridad. ¿Sabe por qué en las ciudades pasan tantas cosas? Porque la iglesia, en vez de estar legislando, pasa llorando. Me subieron la gasolina. Ya empezaste a orar porque la gasolina baje. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces creemos que las cosas espirituales no pueden con las cosas naturales. O sea, tenemos una fe muy extraña, una fe muy rara. Porque creemos para unas cosas, pero para otras no. ¿Sabía que si la iglesia se pone a orar, un país entero puede revertirse? Es la promesa que tenemos. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscare mi rostro, oran. Yo me inclino, los oigo, los escucho, perdono sus pecados y sano su tierra. Si tú y yo no oramos, si tú y yo no hablamos, si tú y yo no soltamos la palabra, el enemigo está afuera haciendo lo que le da la gana, está viviendo la fiesta. ¿Sabe dónde quiere ver el diablo a la iglesia? En la iglesia. Ese es el sitio perfecto para Satanás. Que la iglesia esté metida en la iglesia, que estén danzando de júbilo, que estén llorando en las adoraciones, que estén reprendiendo al diablo en la iglesia, pero que afuera no hagan nada, que todo lo hagan en la iglesia. Que en la casa no hagan nada, que lo hagan en la iglesia. ¿Me doy a entender? Porque mientras la iglesia está pandereteando en las cuatro paredes de su local, el enemigo anda con un espíritu de muerte allá afuera, secuestrando niños, jóvenes, drogadicción,
prostitución, y la iglesia ore y ore y ore y ore, y reprende al diablo, pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Soltar palabra. ¿Para qué le dio el Señor autoridad a los discípulos? ¿Para que se metieran dentro de una cueva? ¿Dónde está la iglesia de hoy? No está metida dentro de una cueva. ¿Cómo se llama la cueva? ¿No se llama Zoom? Posiblemente. Virtualidad se llama la cueva de hoy. La mejor cueva que se le pudo ocurrir al demonio. Virtualidad. Gente llena de miedo metida entre la casa. Ay, no, mejor no vayamos porque nos contagiamos. Y así quieren ir al cielo. Llenos de miedos. Es capaz de que vienen los ángeles a llevarnos en gloria. Ay, no puede ser en carro, es que a mí me da miedo volar. ¿Me doy a entender? La iglesia tiene que asumir la posición. O tenemos autoridad o no la tenemos. Y si no la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy es darnos cuenta de si tenemos o no tenemos la autoridad. Si la tenemos, refuércela. Refuércela. Vamos más, queremos más. Pero si no la tenemos, es hora de buscarla, es hora de encontrarla, es hora de darnos cuenta cuál es nuestra posición para saber qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas cambien. ¿Por qué las familias siguen dando tumbos y dando tumbos y dando tumbos? Porque no es con piedras, con palos, con palabras. Dice la palabra que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. O metemos al Espíritu, que es la autoridad de Dios, o el diablo sigue llevando la fiesta. Y como dicen por ahí, que siga la cumbia. ¿Verdad? La fiesta de fin de año eterna que tiene Satanás en las casas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Dígalo de nuevo. Donde está el Espíritu de Dios, ¿hay? Si en su casa no hay libertad, ¿qué hay? Ahora explíqueme cómo la casa de un hijo de Dios no es libre. Porque todavía vivimos consumidos por el sistema. Seguimos abrazando el sistema. Ah, no, es que ya mi pastor me enseñó que yo soy hijo de Dios. ¿Y qué ha pasado? No, bien, yo aquí, hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Pero qué? Ya cambiaron las cosas. No. Algún día el Señor hará y volvemos al sistema. Dios no va a hacer. Para eso te delegó el poder. Dios no va a bajar del cielo a hacer lo que te entregó para que tú hagas. Y les dio autoridad. Jesús les está diciendo, los voy a revestir de poder y autoridad. Y dice el verso 2 del capítulo 9, y los envió. O sea, si Jesús les da autoridad es para que la usen. ¿Para qué les va a dar autoridad? Les va a decir, bueno, y se quedan aquí con la autoridad que les di. Yo voy a ir a echar fuera demonios a todo lado. Al rato vengo. Eso es lo que la iglesia quiere hoy. Mentalidad de oveja, mentalidad de esclavo, mentalidad de siervo. Que no nos deje entender que nosotros somos vestidos de autoridad, vestidos de gloria, revestidos de la presencia de Dios. El diablo quiere que sigamos siendo igual de religiosos de siempre. Ay, Señor, ¿cuándo tendrás misericordia? Y dice el Señor, ay, Dios mío, ¿cuándo será que entenderás el diseño? El problema de la iglesia de hoy es que sabe de todo, pero no sabe lo que tiene que saber. No es recitarle la Biblia al diablo, es hablarle al diablo bajo el diseño de autoridad que Dios nos entregó. ¿Sabe a qué le tiene el diablo miedo? A la Biblia. Cero miedo, se la sabe toda. Le tiene miedo a alguien que la sabe usar. Porque cuando Satanás se presenta ante Jesús en el desierto, Satanás usa la palabra, usa la Torá, usa el escrito bíblico y le dice Satanás a Jesús, escrito está. Oiga el atrevimiento, le dice, escrito está. Hermano, nosotros creemos que no sabemos la Biblia. Ay, Satanás tiene las traducciones directas del original. Mire, la biblioteca del infierno debe ser la más poderosa del mundo.
Todas las versiones están ahí, todas se las sabe al dedillo. Mire, nosotros, hermano, con costos no sabemos Juan 3:16 de versículo y cita. Es más, muchos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí se lo saben y no saben que es Juan 3:16. ¿Me doy a entender? Satanás se sabe la escritura, se la sabe bien. El problema no es, mi hermano, que usted le diga, es que Juan 3:16 dice, al diablo no le importa que tú le digas dónde está, él sabe dónde está. A él lo que le importa es quién me la está recitando, quién me la está declarando, quién me la está diciendo. El problema no es lo que digas, sino quién es la fuente de donde está proviniendo eso. Por eso el Señor dio autoridad. Les dije, les doy autoridad. O sea, pongo en ustedes y delego en ustedes lo que hay dentro de mí. Me baseo en ustedes. Me deposito en ustedes. Aleluya. Me entrego en ustedes porque yo me voy, pero ustedes se quedan. Pero ustedes se quedan aquí con lo mismo y más de lo que yo tuve estando con ustedes. Mateo 7:22, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero lo hicimos en el nombre de Jesús, siguiendo el estricto ordenamiento de la palabra. Tú dijiste que en tu nombre hiciéramos estas cosas. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos y ahora nos dices que no nos conoces? Porque Jesús sabe quiénes son y quiénes no son hijos. Quiénes están y quiénes no están dentro. Él conoce la intención del corazón. No se trata de que tú lo hagas. Yo quiero que esto quede muy claro para nosotros de hoy y en adelante. No se trata de la posición que usted y yo ostentamos, ni de cuánto sabemos hacer lo que hacemos. Se trata de quiénes somos ante los ojos de Dios para poder ser participantes de esa gloria, participantes de ese poder y poder apropiarnos de esa palabra. Muchos pueden hacer estas cosas, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, pero no todos son reconocidos por su legalidad. Características de hijo de Dios: legalidad ante el Padre. ¿Estás legal o estás ilegal? Si estás ilegal, corre a ponerte a cuentas. Hay algo que en los países se llama amnistías. ¿Qué son las amnistías? Aquellas personas que han entrado en un estado que no es el suyo propio de nacimiento, que por ende no tienen la legalidad o el estatus migratorio correcto para poder permanecer en ese país, y que si no lo tienen, se ven ante la posibilidad de ser deportados a su país de origen, sin derecho a poner ni las manos, ¿verdad? Cuando se dan las amnistías, ¿qué es lo que dicen? Todos aquellos que están ilegales, perdone que use el término, pero es que legalmente así es, todos aquellos que tienen una situación irregular en su estado migratorio, acérquense a las embajadas, acérquense a los lugares y sitios oficiales y póngase a corriente. Haga lo necesario, haga el papeleo, ¿me está siguiendo? Haga lo que tiene que hacer para que su estatus ya no sea el ilegal. Todo este tiempo, mucha gente dice, ¿por qué Jesús no ha vuelto? ¿Por qué Jesús no ha vuelto? ¿Por qué Jesús no ha vuelto? Porque hay un montón de ilegales dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor hace tiempo tiene más de 2000 años de estar dando amnistía.
Ponte legal, ponte legal, ponte legal. ¿Sabe por qué? Porque los ilegales, ojo a esto que le voy a decir, los ilegales pueden echar fuera demonios, pero no heredarán el reino de los cielos. Porque Dios respalda su palabra, mas no necesariamente respalda a aquel que la aporta. Por eso usted ve que hay personas que oran, se sanan y usted dice, pero ¿cómo es posible que esta persona ore y se sane si yo sé la vida que lleva? Está agarrando una promesa, está caminando en una promesa de parte de Dios, pero no está legal. ¿Qué dice el Señor? Recibirán su pago. Al final del tiempo todos recibirán su justo pago. Sí. Sanaste, sí. Profetizaste y se cumplió. Sí, echaste fuera demonios, pero seguiste ilegal delante de mí. Nunca te alineaste, nunca hiciste tu movimiento migratorio para entrar en el reino de los cielos. ¿Me doy a entender? Entonces no se confunda, mi hermano, que no necesariamente porque usted vea milagros hay un hijo de Dios ahí. Hoy las bases están acomodándose, ¿no? Tan fuertes las bases. Gálatas capítulo 4. Ya casi termino. Libro de Gálatas. Este libro es intenso, este libro es fuerte, es pesado. Es una de las epístolas de Pablo que con mayor fuerza mueve los cimientos de la iglesia. Capítulo 4, verso 6. Cuando usted sienta que la energía se le baja, espiritualmente hablando, cuando usted crea que ya no puede más, váyase a Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo cuesta que los cristianos reciban esta palabra, hermano? El sistema no quiere que recibamos esto. Más claro no puede ser. ¿Qué fue lo que envió Dios a nosotros, a nuestro corazón? ¿El espíritu de qué? El espíritu del Hijo. El espíritu de Cristo. Escuche esto. Cuando Jesús recién ha resucitado, estando los discípulos ahí conversando en el aposento alto, en un momento específico, dice la palabra que una vez que entran los que venían camino de Emaús y están contando su experiencia, vieras que el maestro nos encontró y no lo reconocimos sino hasta el final, y están hablando todos de eso. Dice que aparece Jesús en medio de ellos. No dice que les toca la puerta y ¿qué? ¿Puedo entrar? ¿Me dejan? Sí, yo soy Jesús, ¿se acuerdan de mí? No. Dice, aparece en medio de ellos y sopla sobre ellos. Y les dice, reciban el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Si después les dice, regresen al aposento y se quedan ustedes ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu les dio? El Espíritu del Hijo. Lo que había en Él lo sopló, lo insufló sobre ellos. El Espíritu de Hijo lo insufló sobre ellos. Escuche esto, porque el Espíritu Santo solo reposa donde hay Espíritu del Hijo. Por eso Él sopló primero antes que viniera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a reposar donde hay autoridad, legalidad. El Espíritu Santo no mora en corazones ilegales. Porque entonces generaríamos una ambigüedad. Y el Espíritu Santo, pero el corazón es ilegal. Y no dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Es decir, si somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo es que somos? Hoy sí, hoy somos de Cristo, mañana no. Hoy somos de Cristo, mañana no. Entonces el Espíritu Santo estaría entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Me doy a entender? Porque si decimos que yo vivo en el mundo y el Espíritu Santo vive en mí, decimos el Espíritu Santo es un alcahuete. ¿Para qué santidad? ¿Para qué pide Dios santidad? ¿Para qué pide Dios que nos guardemos si yo hago lo que me da la gana y el Espíritu Santo sigue viviendo en mí? ¿Me está siguiendo? Estos son los conflictos doctrinales que tiene la iglesia de hoy. Y no hemos entendido que para que el Espíritu Santo descienda, primero tiene que haber legalidad. Por eso se habla de recibir a Cristo. ¿Comprende lo que significa ahora recibir a Cristo? Él recibe el Espíritu del Hijo para que pueda venir el Espíritu Santo. No puede venir el Espíritu Santo si antes no ha recibido a Cristo. La oración de fe cambia. Ya no es, Señor, yo te recibo como mi Salvador. No, 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 no. No es que le recibo solamente como el Salvador, es que le recibo como el Hijo de Dios. Y por esa oración de fe, dice la palabra en Juan, y a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos. Primero son hijos y después son llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice acá. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque la legalidad proviene del Hijo. El Hijo fue legal, el Hijo caminó legal, el Hijo habló en legalidad, el Hijo se movió en legalidad. Un hijo de Dios habla, se mueve, vive, transpira legalidad donde quiera que esté. Por eso es que Jesús decía, Satanás no tiene nada que ver conmigo, porque en mí no hay ilegalidad para que él se aferre. ¿De dónde viene la autoridad entonces? Del Espíritu del Hijo. Recuerde el pasaje donde Jesús habla a la mujer sirofenicia. Esta mujer que viene profundamente perturbada, dolida, triste, agobiada, porque un espíritu está molestando a su hija. Y ella busca encontrar a Jesús y lo sigue hasta donde Jesús se hospeda. Y Jesús le dice, la libertad es el pan de los hijos. No es bueno que lo que hay en mí les he entregado a cualquiera. Y ella, aferrada a una palabra, dice, sí, yo sé eso. Yo sé eso. Pero también sé que de la mesa de los hijos caen migajas. Y aunque sea con una borona, yo me voy de aquí porque esa es la borona que yo necesito. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Jesús abrió la boca y dijo, no he visto una fe igual en todo Israel. Vete, que tu milagro te es hecho. ¿Sabe qué hizo Jesús? La legalizó. Porque la fe legaliza. La fe legaliza. Sin fe es imposible creer. Sin fe es imposible estar legal delante de Dios. Por eso dice, cree y serás salvo. Primero te legalizas. La salvación viene como el sello de tu legalidad. ¿Qué pasa si usted se presenta ante una autoridad migratoria con un documento falso? Es muy parecido al original. Es más, es casi idéntico, hasta más bonito que el original. ¿Cuál es el trabajo de las autoridades migratorias? Revisarlo a fondo, verlo si es necesario con microscopio, con distintos tipos de luces, y el experto comienza a tocar y dice, uy, es que parece, huele como que sí, pero hay algo que no. Y empieza a buscar y buscar hasta que encuentra el punto y dice, no, te pareces mucho, pero no eres. ¿Me está siguiendo acá? El reino de los cielos tiene expertos que nos tocan, nos duelen y nos dicen, mira, te pareces tanto, pero no eres igual. Y Satanás
A ese no se le pasa. Ese sí sabe. ¿Me explico? A nosotros como personas, como seres humanos, nos engañan con el documento falso. Ah, yo soy el ungido de Dios. Dios hace milagros a través de mí. Y nosotros como seres humanos decimos, wow, gloria a Dios. ¿Cómo lo usa con la profecía? ¿Cómo lo usa con la liberación? ¿Cómo lo usa? Y nos vamos por lo que vemos. Y el Señor está diciendo, pero es que porta un documento falso. Porta un documento falso. ¿Me explico? Porque no es que se parezca, es que sea. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos ir, buscar a Dios hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, hasta ser hijos plenos, ser hijos claros, correctos. ¿Qué es lo que Cristo quiere en nosotros? Ver su espíritu reflejado. Porque a través de eso recibiremos el poder proveniente del Espíritu Santo. Es decir, el Padre busca hijos, no seguidores ni adeptos. Busca hijos para hacer depositar su espíritu sobre ellos y que el Espíritu Santo repose sobre nosotros, se establezca en nosotros. La legalidad la da el Espíritu del Hijo y el poder y la autoridad provienen del Espíritu Santo. Este es el tiempo donde debemos enfocarnos sabiendo que necesitamos ser establecidos como hijos de Dios. Mire, si alguien le pregunta a usted, oiga, ¿y qué es eso de ser hijo de Dios? ¿Qué es? Que yo voy a una iglesia y entonces, que yo ya recibí a Cristo, entonces yo soy hijo de Dios. Yo creo que usted ya debe estar en la capacidad de mostrarle a las personas cuál es la diferencia entre un cristiano y un hijo de Dios. Y lo más importante, que cuando tú llegues a casa, el enemigo sepa que el ilegal es él y es el que se tiene que ir. El enemigo no te tiene que echar a ti. El enemigo no te tiene que sacar a ti. Porque el que es legal eres tú. Tú tienes el documento. En la cruz del Calvario fue sellado tu pasaporte que dice pertenece al reino de los cielos. Ay, es que en la cruz Jesús lo que hizo fue que perdonó mis pecados. Sí, hermano, todo eso es lindo y todo eso es bueno y todo eso es cierto. Pero es que fue mucho más lo que pasó en la cruz del Calvario. La cruz no es solamente redención. La cruz es legalización. La cruz selló nuestro estado migratorio ante el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo consumado es, todos aquellos que volvían los ojos a Jesús tenían el sello de salvación. ¿Sabe qué significa el sello de salvación? Significa ahora son hijos y sobre ellos vendrá el Espíritu Santo. Por eso era necesario que Jesús muriera. Cuando usted oye en la palabra, porque era necesario que la salvación viniera al mundo por uno, usted tiene que entender que por ese uno usted y yo somos también hijos. Lo vimos en Gálatas. Y si hijos, coherederos juntamente con Cristo. Así es que, hermano, deje de estarle dando lata al diablo. Deje de agarrarse de los pelos con el diablo. Hay una imagen que circula por internet donde aparece Jesús sentado en un lugar y Satanás al frente y los dos están haciendo un pulso. Déjeme decirle algo, hermano, eso es aberrante. Jesús no se echa pulsos con el diablo. Jesús ya lo venció. Jesús ya lo venció. Y si Jesús lo venció, tú lo venciste. Porque el espíritu que había en él es el espíritu que está en nosotros, el espíritu de hijo. Y por consiguiente, el Espíritu Santo. Cierro aquí. Pedro visita la casa de Cornelio, hombre justo, al cual un ángel se le aparece y le dice, eres un varón justo. Y Dios tiene memoria de tus ofrendas y de todas las cosas buenas que tú haces. Te voy a enviar un discípulo. Te voy a enviar a Pedro.
Pedro llega y habla de la palabra, les enseña de la palabra. Y dice que estando ellos recibiendo lo que les fue dado, la impartición de Pedro, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Pedro dijo, ¿cómo? ¿A los gentiles también? Sí, porque ellos fueron constituidos hijos de Dios. Y el sello que se mostraba era la venida del Espíritu Santo. Llévese eso en su corazón hoy. Porque para que haya Espíritu Santo en ti tienes que ser reconocido como un hijo de Dios. Tiene que haber ese factor de legalidad en ti. Y tenemos que remachar en esto. Hijos de Dios, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y debemos comportarnos como tales, caminar como hijos, movernos como hijos, hablar como hijos. Permitirle a Dios hacer lo que Él tiene que hacer a través de su Espíritu Santo. No esperes que Dios haga lo que te toca a ti, pero sí espera que el Espíritu Santo venga y te inquiete y te remueva cosas adentro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo está sacando los muebles viejos de tu casa. Está sacando esos pensamientos, esas ideas. A mí no me gusta esa mesa que tienes ahí. Entonces el Espíritu Santo la agarra y la tira afuera. Y Él pone su mobiliario, Él se acomoda. Él es el que decide, ¿me doy a entender? Y tú dices, ay, pero es que a mí tanto que me gusta aquello. Y el Espíritu Santo dice, pero esa mesa tan fea, no. Yo no la quiero, quiero que la botes. Y Él ordena la casa. Dice la palabra que Él ordena la casa. Él pone el mobiliario. Él pone todo lo necesario. Porque Él quiere vivir en nosotros. Pero Él va a vivir donde haya legalidad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu legalidad, la legalidad de ser hijos, por el Espíritu del Hijo, venga sobre nosotros, Señor. Que si alguno ha tenido dudas sobre si es o no hijo de Dios, creyendo que solamente con ser cristiano es suficiente, que esas dudas puedan ser despejadas y podamos comprender que la autoridad es un derecho legal para los hijos de Dios. Vivimos en autoridad, nos movemos en autoridad, caminamos y estamos inmersos en la autoridad. Necesitamos la convicción, necesitamos la definición y la decisión para asumir el reto, asumir nuestra posición. Ya no podemos seguir dando vueltas entre las ideas, entre las enseñanzas. Necesitamos estar claros, definidos, firmes. Este es el tiempo. Vienen situaciones muy complejas para el mundo entero. Y los que tienen la resolución definitoria son los hijos de Dios. Te creemos y nos movemos en fe en todo lo que tú has declarado para nosotros y por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.